Nosotros estamos comenzando con nuestras estrategias que suman hoy con lujos en el medio porque tenemos un invitado de lujo aquí en el estudio y que además yo he leído cosas de él y honestamente dije, no puedo perder la posibilidad. No es la primera vez que hablamos en radio tampoco, nos conocemos ya desde hace bastante en otras emisoras y todo demás, pero bueno, sigue esta cosa y este feeling, este acercamiento. ¿De quién estoy hablando? Del doctor Ignacio Clopet. Ignacio Martín, ¿no? ¿O sí, Martín? Pero uso del Ignacio Clopet. Usas Ignacio. ¿Qué tal, Mabel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Hace años que nos hemos conocido en otros ámbitos radiales y hasta televisivos. Y siempre es un placer para mí conversar contigo. Gracias, Ignacio. Bueno, y para mí el placer porque ¿por qué está Ignacio acá? Porque está llevando adelante ya desde hace un buen tiempo todo un trabajo y una tarea de investigación. Específicamente, Ignacio es abogado específicamente, pero se ha puesto encima y ha cargado el sayo con algo que tiene que ver con la historia y las investigaciones. ¡Wow! Y uno se pone a ver, ¿y sobre quién? A ver, que nada más ni nada menos que con Juan Domingo Perón. ¿Cómo se te ocurrió entrar por ese lado, Ignacio? Mira, Mabel, hace ya muchos años... yo en realidad soy abogado por vocación, pero tengo la frustración de no haber hecho historia. ¡Upa! Y la historia la estoy haciendo ahora siendo abogado. Ajá. Y me va mejor haciendo historia que haciendo leyes. Hablo de que me va mejor porque las producciones históricas mías tienen mucho más reconocimiento que mis defensas jurídicas. Upa. Aunque económicamente me convienen las defensas jurídicas a los éxitos literarios. Bien. Bueno, pero se balancean las cosas y van de la mano. Está bueno. La verdad una buena estrategia es que he logrado una especie de buen equilibrio y de armonía. Porque Flaubert, el literato francés, decía que el derecho lo embrutecía, ¿no? Y es cierto que el derecho embrutece a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre que solamente se alimenta o se llena de cuestiones jurídicas y legales, en el fondo llega a ser un hombre un poco monótono, un poco rígido, ¿no? Yo tengo una definición para eso y a ver, yo creo que cada una de los oficios o de las profesiones, y acá vos lo estás diciendo con toda claridad, en el caso de los abogados o los letrados o los duchos en leyes, tienen un dialecto especial. Sí. Hablan en código, puntualmente. Bueno, no solamente es la forma de expresarse, sino que son también formas gestuales. Y después la estructura mental. Papá. Y la estructura mental a vos te ubica dentro de una especie de caja donde están todos más o menos cortados en la misma tijera. Ajá. Y yo hace años que vengo tratando de no quedar encasillado en ese laberinto, en esa caja del jurista. Bien. ¿Por qué? Porque yo creo que el jurista es un gran aporte a la sociedad, no tengo ninguna duda, pero el jurista, si se abriera a otros aspectos lúdicos, otros aspectos literarios, otros aspectos de diálogo con otras ciencias o otras profesiones, yo creo que el jurista tendría una mirada muchísimo más abarcativa. Exacto. Y a mí me pasó con dos cosas. Uno, con haber hecho teatro, lo cual me abrió muchísimo la mente, muchísimo, hace varios años. Y otro, dedicarme a la historia. ¿Y cómo llego a la historia? Bueno, ya de muy pequeño tuve esas inquietudes. El tema, ¿por qué Perón? ¿Por qué está Perón en mi vida? Eso es una respuesta que te la doy fácilmente. Mi abuelo, un tío abuelo de mi abuelo se había casado con una tía abuela de Perón. Te estoy hablando del año 1860. O sea, hace mucho tiempo ya. Historia. Historia vieja. O sea, antes de que Perón naciera y antes de que mi abuelo naciera, las familias ya estaban emparentadas. Exacto. Y ese emparentamiento hizo que mi abuelo fuera amigo de Perón, fuera abogado de la familia de Perón, fuera confidente de Perón, fueron colegas haciendo esgrima, mi abuelo hacía florete, Perón era espada, los dos fueron seleccionados para ir a París en el 24 a representar la Argentina. Ya venía todo un o sea, que hay todo un bagaje y hay toda una relación familiar. Pero a mí, al margen de que es cierto que gracias a algunos papeles, la sucesión que hizo mi abuelo del padre de Perón, de Mario Tomás, cuando murió en 1928,
Eso me dio la posibilidad, hace varios años, de escribir un librito, en el año 2000, donde nació Perón. Porque hubo una discusión si había nacido en Lobos o en Roque Pérez. Exacto, sí. Y yo publiqué un libro muy pequeño, que prácticamente tuvo muy poca difusión, que ahí quedó en el olvido. Donde nació Perón, y yo probaba científicamente, documentalmente, que había nacido en Lobos y no en Roque Pérez. Bien. Y eso después lo amplié en un libro que se llamó Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte, que tuvo 3 ediciones. Después ese libro se tradujo al francés. Después trabajé los orígenes maternos de Perón y de Evita. Y entonces empecé a involucrarme, no ya por una cuestión del vínculo familiar colateral con mi abuelo, sino porque realmente el personaje merecía un estudio científico serio. Claro. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años que yo no había entrado a investigar esto. Yo leía a los autores peronistas y a los antiperonistas. Claro. Los peronistas lo ponían a Perón como si fuera Dios y los antiperonistas como si fuera el diablo. Claro. Entonces había una especie de odio-amor, una especie de panegírico y detractores. Una grieta histórica. Una grieta histórica tremenda que en el peronismo es feroz. Es feroz. Fíjate que aparece hoy Vargas Llosa hablando del peronismo. Lo leí. Sí. Lo cual me parece un inoportuno meterse en cuestiones intestinas de un país vecino. Tendría que tener un poco más de respeto cuando habla de Perón y del peronismo. Nosotros no nos metemos con los problemas intestinos de su Venezuela, de su Perú natal. Claro. Por eso no sé por qué él se quiere meter con nuestros problemas o con nuestros quehaceres. Pero porque vende ese tipo de cosas. No, estoy de acuerdo, pero es grave. Pero por eso lo hace. Es grave que le den ese espacio. Y bueno, entonces, como yo me di cuenta que los historiadores estaban flojos de papeles. Apa. Y yo como abogado, para poder condenar a alguien o para poder absolver, necesito pruebas fehacientes para conmover al tribunal y demostrar que alguien es inocente o alguien es culpable. Claro. En la historia pasa algo parecido. Bien. Entonces yo empecé a buscar papeles y empecé a investigar, a rastrear los orígenes, la composición familiar. Ahí se armaron 3 libros. Después empecé a trabajar cartas inéditas de romances que había tenido Perón siendo soltero, con una tía segunda, una prima hermana de su padre, que Perón se enamora profundamente de Mecha Perón, su tía. Los historiadores peronistas, para cuidarlo a Perón, decían que era prima. Vos fíjate cómo, claro. Claro, ya cómo se iba armando el escenario de una situación. Era hacerle la cosmética para que Perón no quede tan evidente. Y a mí me parece que es un error. Pero Perón era un hombre. Sí, por Convengamos eso. que es la realidad. Bueno, después publiqué Perón en Roma, donde publiqué algunas cartas inéditas de Perón y otros trabajos más. Y ahora acabo de publicar Perón Íntimo, que salió la 2ª edición esta semana, donde yo precisamente pongo sobre relieve algunas personas de segundo orden en la vida de Perón que no fueron tenidas en cuenta por los historiadores. Bien. Entre ellos la primera esposa, Aurelia Tizón. Potota Tizón, que fue la primera esposa de Perón. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita. Una mujer bonita, muy bonita. Una mujer que solamente Perón le llevaba 6 años, a diferencia de lo que los historiadores decían que Perón le llevaba 14. Nadie se ocupó de buscar la partida de nacimiento de Aurelia. Yo la busqué, yo la encontré. Nadie se preocupó de buscar cómo era la composición social y familiar de Aurelia. Sus padres eran 2 inmigrantes, su padre venía de Madrid, su madre venía del País Vasco en España, que vinieron en un barco los 2 separados, que se conocieron aquí a fin de la década de los 80 del siglo XIX, se casaron, tuvieron 8 hijos, vivieron en Rosario también y tuvieron hijos en Rosario, hubo hijos de este matrimonio que quedaron en Rosario, y de ahí que toda esta documentación que yo publico en este libro Perón Íntimo me surge de los sobrinos que tiene Aurelia Tizón, que viven en Rosario. Bien. ¿Qué pasa? Gracias a los medios... ¿Y ellos de dónde se conocen, ellos dos? O sea, ¿cómo ellos dos se la conocen porque ellos? el coronel Descalzo, que fue el gran maestro de Perón, el gran maestro militar, lo conocía a Cipriano Tizón, al padre de Aurelia, y Perón ya tenía varios años cuando la conoce. Perón la conoce en 1926, Perón ya tenía 31 años, era soltero. Y vos fíjate que en ese entonces ser soltero y militar a los 31 años no estaba muy bien visto. Esa es una realidad. Perón había tenido el romance con su tía a los 20
22 años, ese romance frustrado. Claro. Hay 3 cartas de amor que Perón le escribe a la tía, Ay, qué donde lindo. lo ves derretido, lo ves... Encima un amor de adolescente, me imagino una cosa bueno, así, ¿no? a Perón lo ves derretido de amor, donde él le dice, soy capaz de dejar todo hasta mi vida por usted, ¿no? Porque aparte se está Claro. de usted. Oh. Y la tía recibe 3 cartas en el año 22 y le dice que no. Y Perón tiene su primera frustración amorosa. Aparte, discúlpame, pero acá también hay que ubicarse históricamente, porque estamos hablando del año 22, estamos hablando de lo que es la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, sí. Entonces también como había toda una convulsión en el mundo, ¿no? Era una situación muy movilizante, donde Perón, estando en la escuela de suboficiales en Campo de Mayo, es donde empieza a visitar a su tío Conrado, el primo hermano de su padre, que era maestro de gimnasia y esgrima. Conrado tenía 3 hijas mujeres y la hermana de Conrado, Mecha, vivía con él. Entonces Perón, en vez de echarle el ojo a sus primas, le echó el ojo a sus tías. Lo cual esto demuestra la humanidad del personaje. Claro, porque una de las cosas que yo trabajo en Perón íntimo es hablar de la humanidad de Perón. O sea, es quitar al Perón del bronce, es quitar al Perón del pedestal, es quitar al Perón Dios, es quitar al Perón todopoderoso, sino que es poner al Perón humano, sensible, que se frustra, que se pone triste, que llora, que padece sufrimientos, que padece alegrías, que tiene aciertos, que tiene desconciertos. O sea, es el hombre, es la construcción humana del líder. Y entonces, ¿por qué? Pues yo sostengo algo que me parece importante destacar. Vos para odiar o amar a alguien lo tenés que conocer. Totalmente. Y el problema es que acá mucha gente odia y ama y no conoce. Bueno, es que ese es uno de las fallas terribles y tremendas que tiene el registro de la historia, y hablemos en el caso de nuestro país específicamente, y acá nos podemos llegar a remontar hasta lo que es la época de la colonia y demás. Austrias y Borbones, si querés. Sí, porque además cada quien escribe lo que le parece para el momento y con las vivencias que cada uno tuvo, sin investigar lo que pasó, ¿no? El problema es que los historiadores a veces pecan de construir un personaje a su medida. Claro. Construir un personaje a su medida de lo que piensa o de lo que ellos proyectan que esa persona hubiera sido. O cómo le hubiera gustado a ellos que esa persona sea. Entonces se hacen construcciones ideológicas. Y las construcciones ideológicas son flojas de papeles, son construcciones que en realidad son noveladas, son construcciones ficticias. Y entonces cuando vos aparece un documento, aparece una carta, aparece un hecho concreto, esa construcción se derrumba. Entonces, ¿qué pasa con los historiadores? Cuando vos les mostrás los papeles, te ignoran. Claro. ¿Por qué? Porque dicen, este me viene a arruinar el estofado. Claro. Este me viene a arruinar mi construcción ideológica. Y lo que yo trato de hacer... Me está sacando del juego. Claro, es mostrar un Perón sin cosmética, un Perón no hecho a medida, sino un Perón tal cual era, humano, sensible, un hombre siempre volcado hacia los pobres, un chico que a los 6 años le recriminaba a sus padres por qué los peones no comían en la mesa, a los 6 años, o sea que Perón ya era populista a los 6 años, claro. Los que lo acusan de que solamente Perón era un populista, Perón siempre inquieto por las injusticias sociales, preocupado por cómo su abuelo trató a su abuela, el abuelo paterno que era médico y científico, y su abuela era enfermera, cómo tenían hijos y no se los reconocía, cómo la tenía como una ciudadana de segunda, porque el abuelo era mitrista, era diputado del partido de Mitre, era un hombre de la creme de Buenos Aires, de Levita, de Galera, ¿no? Y la vasca, Dominga, la abuela, era una mujer de segundo orden, era un inmigrante. Una cuestión machista. Sí, y en bien machista, bien, una cosa realmente desagradable. Y esa injusticia social, Perón la mamó en carne propia en su abuela, que es la que lo cría. Y ahí es donde... Encima. Y ahí es donde Perón se hace un hombre sensible. De ahí es donde Perón descubre la justicia social. No es que la descubra en la Italia fascista, como todos los historiadores escriben con error. Claro. Donde Perón, lo escribo yo en Perón íntimo, no se enamora de las luces del fascismo, ni se enamora del líder del fascismo. Perón no tiene vínculos con el fascismo, ni se enamora de las luces de los totalitarismos europeos. Perón construye su ideología
a través de la enseñanza y de la crianza que tiene ya desde pequeño de su abuela, que lo cría en la sensibilidad y en la justicia social. Y ese es el hombre humano que luego Perón proyecta en su ejercicio de la política. Ahora, Perón, por lo que yo he visto, o sea, siempre, y acá van surgiendo algunos datos, ¿no? Primero, criado por su abuela, con lo cual tiene una imagen de lo que es el rol femenino. Clave. Pero impresionante. No, es a fuego, es impreso a fuego. O sea, exactamente, o sea, le puso la marca, a fuego total. Sí. Ahora, la primera mujer que muere joven también con una desgracia, con un cáncer. Después viene todo, y siempre necesitó tener un acompañamiento femenino, pero de una personalidad fuerte al lado. Sí, exactamente, porque hay algo en Perón que lo destaca. Esa crianza con su abuela y sus dos tías del primer matrimonio de la abuela, porque hubo dos tías también que influyeron en Perón, que eran educacionistas, son las que le enseñaron a leer y a escribir, son las que le enseñaron a rezar el breviario, son las que le enseñaron la religiosidad. Toda esa sensibilidad, la abuela y las tías tienen una gran responsabilidad en el personaje. Pero después Perón, es cierto que siempre necesitó, Aurelia era una mujer culta, pero de una gran sensibilidad social. Pero también educadora. Era también educacionista. Ella aparte enseñaba inglés, enseñaba instrumentos porque tocaba el piano, el acordeón, la guitarra. Época. Imagínate en esa época, estamos hablando 1926, 1927. Muere joven, Perón sufre el gran trastorno de su vida, que es la pérdida de su esposa. Perón, el hombre de la sonrisa, tiene su noche oscura. Aurelia muere en el año 38. Como yo digo en una nota que publiqué en la revista Noticias, Aurelia Tizón fue la mujer que Perón más amó, porque Perón mismo lo dijo. Cuando le preguntan, Eva Duarte, él dice, la mujer, incomparable. Aurelia Tizón, mi gran amor, la mujer que más amé, porque yo no era Perón, era Juan. Claro, eso es una marca, pero impresionante. Y entonces después la elige a Eva. ¿Y por qué Perón elige a Eva Duarte? Ahí muestra una estrategia, pero impresionante. Sí, él era consciente de que era el momento de la mujer joven. Él era consciente de que la Argentina necesitaba una transformación social. Y para esa transformación necesitaba una mujer revolucionaria, una mujer transgresora y una mujer que no fuera del establishment de las mujeres de los militares. Claro. Y encima tenía que ser joven, porque Perón puso la mirada en la mujer como una herramienta y como un instrumento decisivo en la construcción social y política de su movimiento. Y además socialmente poder captar lo que era justamente, o sea, no papá y mamá, sino también lo que viene más abajo. Claro, ¿no? Pero eso es importante para todas estas mujeres que hoy están en este colectivo femenino, que vean que Perón fue el hombre que le dio a la mujer el espacio que no tenía en ese momento. Claro. Y que si no hubiera sido por Perón, la mujer hubiera tardado muchos años en recuperar. Y hablamos del voto, nada más. Hablamos del voto por ahora. Y después el tema del embarazo y ¿cómo se llama? La licencia posmaternidad, que eso también es gracias a Perón. Antes no existía. Posmaternidad fue 9 meses. Cuando vinieron los militares lo redujeron a 3 años, a 3 meses. 3 meses. De 9 a 3 meses. Y hoy sigue siendo 3 meses. Es una locura, ¿eh? Hoy sigue siendo 3 meses. Lo cual, estas ideas de Perón progresistas que vieron a la mujer como una herramienta indispensable en la construcción social, es lo que Perón observó. Y por eso Perón elige a Eva. Sabe que no podía no podía salir a la conquista del poder con una mujer burguesa. No. Él necesitaba una mujer distinta. Aparte, la comunicación entre una mujer burguesa y una mujer que no lo fuera era distinta. No había comunicación. Era difícil lograr la comunicación. En cambio, Evita tenía lo que se necesitaba en ese momento. Esa mujer lanzada, esa mujer sin pelos en la lengua, esa mujer que se aguantaba que la maldijeran y la maltrataran y la discriminaran. Y ella seguía igual adelante. O sea, no había ninguna bala, ningún misil que la tirara al piso. Y eso, en la construcción del peronismo, fue clave y fue una herramienta para Perón indispensable para crear el movimiento que creó. Para dejar de ser Juan y pasar a ser Perón. Exactamente. Y entonces el romance entre Evita y Perón, no me gusta la comparación, pero es una cosa que el Perón mismo dijo. Perón, cuando tiene el romance con Eva y se casa, ya había dejado de ser Juan, ya era Perón. Claro. Entonces la relación
entre esa relación marital es distinta. Es una sociedad eso. Claro, cuando vos tenés que gobernar un país, Sí. vos no tenés horarios. Evita llegaba a 2 de la mañana, 3 de la mañana de la fundación, Perón llegaba no sé a qué horas, no se cruzaban, no comían, no cenaban juntos, no vivían en el mismo cuarto. Claro. O sea, porque había una entrega total a la... Estaban trabajando por algo. Por algo. Entonces ahí la vida marital cede, está trastocada. No que no exista pasión, que no exista amor. No, es otra cosa. Los códigos son distintos. Son distintos. Y eso es lo que yo explico en mi Perón íntimo y lo que expliqué en la nota que publiqué en revistanoticias.com precisamente sobre esta cuestión. Que yo no estoy tratando de desmitificar nada ni de poner en valor una más que otra, sino que yo lo que estoy tratando de hacer es mostrar los hechos veraces. La historia se escribe con documentos, la historia no se puede construir con imaginación. Sí. La historia no se puede construir con el mito. El mito es el mito, pero yo tampoco vengo a derribar mitos, yo vengo a ostentar verdades. Y los libros que yo escribo tienen documentación, donde yo muestro verdades. O sea, ¿por qué yo digo que Perón no se enamora del fascismo? Porque Perón escribe cartas desde Europa a su cuñada y a sus sobrinas, y yo las publico en este libro, donde tenemos la primera mirada y la única mirada que se conoce de Perón in situ en la Europa fascista. Entonces, ahí es donde nosotros, y después, ¿por qué decimos que no tiene vínculos con el fascismo? Porque Perón, ¿cuáles fueron sus amigos? ¿Cuál fueron su entorno? ¿Con quién se veía? ¿Cuáles eran las personalidades con las cuales él se frecuentaba? ¿Cuánto tiempo estuvo en Roma? ¿Cuánto tiempo estuvo como oficial alpino? Bueno, todos estos detalles yo los cuento. Y después hablo de otras figuras de segundo orden, aparte de Aurelia. Una es el marqués Incisa de Camerana, que es el amigo italiano alpino de Perón. Otro es el escribano Ordiales, que es el oficial público que casó a Perón y a Evita en Junín. Pero Ordiales se hace peronista antes de que Perón y Evita se conocieran. Mira, claro. Él era radical en Junín y él pasa a formar parte de lo que se llamó el protoperonismo y construye, es uno de los constructores en la cuarta sección electoral del protoperonismo. Ordiales es una figura importante porque así como Ordiales apareció Cámpora, por ejemplo, también que lo conoce a Perón gracias a Ordiales, en un acto que hace Perón el 15 de enero del 44 el 15 de octubre del 44 en Junín, donde Perón presenta el Estatuto del Peón. Ahí Ordiales le presenta a Cámpora y Perón conoce a Cámpora y lo incorpora en lo que se llama el protoperonismo. Perón empieza a reunir gente representativa de los distintos pueblos para empezar a formar lo que después va a ser el peronismo. Ahora, ¿qué visión de lo que es una proyección para poder llevar adelante, ¿no? O sea, yo creo que bueno, en esta radio ha sido la primera vez, y me imagino que no habrá de ser la última, que tengamos la posibilidad de charlar, porque hay tantísimas cosas como para poder conocer, y qué mejor que con la documentación en el medio, ¿no? Yo te agradezco enormemente, Mabel, que me des la oportunidad de poder compartir esta locura, porque en realidad esto es un sueño, es una especie, yo tengo suerte que los documentos llegan a mis manos, uno dirá, ¿cómo los consigue? Y porque la gente ve cómo escribo, ve cómo hablo, y entonces se comunican conmigo, me dicen, tengo esta carta, tengo este documento, tengo estos papeles, y entonces yo los voy acumulando, los voy juntando, y ya para el año próximo tengo otro libro. Qué bueno. Entonces, ¿Sobre? Sobre el exilio de Perón, un tema interesante, con unos documentos inéditos del exilio. Ignacio, un placer que hayamos estado por lo menos este rato charlando acá. ¿Sí? Mabel, muchas gracias a vos y a todos los oyentes. Por favor.